Se propone que un mejor título sería efecto de la aplicación del módulo educativo previniendo el dengue en el nivel de conocimiento y práctica en escolares del primero de secundaria y su entorno familiar. ¿Opiniones? ¿Qué les parece? ¿Ah? Están mudos. El grupo. Doctor, la propuesta que tuvimos la semana pasada hablaba de relación entre la aplicación del módulo, ¿no? Sin embargo, en la discusión vimos de que no se iba a alcanzar o era muy oneroso o era muy ambicioso lo que se planteaba, y que lo que más podríamos conseguir, bueno, era ver, evaluar el conocimiento y posiblemente la práctica en el entorno familiar, ¿no? Y revisando el contenido también habíamos encontrado de que más está relacionado a eso, a ver el conocimiento de los estudiantes, cuánto de ello cambia la práctica en la familia. Ahora, hacer la otra redacción nos sumaba algo de 35 o 39 palabras, entonces un poquito también pensando en el número de palabras que debe tener el título, pues se trató de ajustar a ese título, ¿no? Que sería ya evaluar el efecto de la aplicación del módulo en el nivel de conocimiento y la práctica de los escolares. Ahora no sé gramaticalmente o si se entiende. A ver, yo quiero escuchar opiniones porque su propuesta, ustedes piensan que debe ser así. Sí, es una sugerencia. ¿Alguien está no en desacuerdo, pero por lo menos tiene alguna sugerencia, alguna observación? A ver, vamos a pensar como supuestamente pensó el que investigó eso. Y dice, aquí había un brote pequeño, más o menos pequeño de dengue en Comas, y voy a hacer una investigación para ver qué pasa. O sea, quiero saber cuál es el nivel de conocimientos que tienen las personas con respecto no solo a la enfermedad, sino al agente transmisor. Porque el secreto de esta enfermedad, como de muchas enfermedades transmitidas por insectos, el secreto es, estratégicamente, desde el punto de vista de la prevención, es el transmisor. Si tú eliminas al transmisor, rompes la cadena epidemiológica. No hay transmisor, no hay enfermedad, aunque el virus esté por ahí haciendo lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Eso está claro. Entonces, usted dice, efecto de la aplicación del módulo educativo. Hasta ahí podría ser aceptable. Previniendo el dengue. Ese es un título que ustedes le han puesto a la capacitación con un espíritu periodístico, digamos. Pero en realidad, prevenir el dengue no solamente implica que la gente sepa un poco más de la enfermedad, implica un montón de otras cosas más, ¿no? Esto. ¿Qué pasó? ¿Está revisando? No. Entonces, a ver, efecto de la aplicación del módulo educativo sobre el nivel de conocimiento y prácticas en escolares del primero de secundaria en su entorno familiar. ¿Cómo? Porque la palabra previniendo, en realidad, con un módulo educativo no vas a prevenir el dengue. ¿Sí puede pasar sobre el nivel de... Y claro que puede pasar. Previniendo la neumonía. ¿Ya? ¿No es cierto? Va a O sea, ser. es una parte de una estrategia de prevención. Entonces no puedes asumir que solo con eso vas a prevenir el dengue. Es demasiado ambicioso tu término para lo que tú vas a lograr. ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Cuál es la meta de esto, digamos?
Uno, Nivel de Conocer conocimiento. ¿Ah? prácticas. Nivel de conocimiento. no es disminuir los casos de dengue. No. Eso con esta investigación no vas a poder comprobar. Es conocimiento. Hasta ahora, ¿cuál es el límite de esta investigación? Medir nivel de conocimiento, implementar El nivel de conocimiento de los niños y cuánto han sido capaces de transmitir a su entorno familiar. Ese es hasta ahí muere la investigación. Yo no sé si esto va a disminuir el dengue o no, eso no lo sabe nadie. Para eso tendría que haber otro estudio, digamos, que le sigue en el tiempo a esas familias, a esos niños, etcétera, 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 ¿no? Pero ahí parecería que hemos logrado la piedra filosofal para prevenir el dengue. Y eso no es verdad. El límite de esta investigación es estrictamente dos cosas: elevar el conocimiento, supuestamente, de los niños, y a través de los niños, usando como herramienta al niño, ¿no es cierto?, crear hábitos de bioseguridad o de prevención en la familia. ¿Por qué? Porque el mosquito de Aedes aegypti pica dentro de la casa. Por lo tanto, la mamá o el papá son piezas claves en cualquier estrategia de prevención. El niño puede saber un montón, pero si no es capaz de tener ascendencia sobre su mamá y su papá para que cambien los hábitos de esas personas con respecto a esta enfermedad, hemos logrado niños que saben bastante del dengue y de la Aedes aegypti, pero el dengue queda igual, ¿no? Entonces hay que fíjense ustedes cómo un título de un trabajo excede largamente, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene, mejor dicho, excede en términos de ambición el objetivo de la investigación. El investigador no sabe si con esto va a prevenir el dengue, porque eso no es su objetivo. Al final será el objetivo seguramente, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo. Y en tu investigación solamente puedes hablar de lo que has encontrado. Si tú pones ese título, ¿qué vas a poner en la discusión? A ver, ¿cómo vas a trasladar a la discusión tus resultados si no has investigado si hay más dengue o menos dengue? Claro, Ahí te quedas estancado. En las hipótesis creo que ahí se define, porque se plantean dos hipótesis. Uno incluye elevar conocimiento y el otro sobre valorar en la familia. Ya, eso es lo que tienes. Sí. Cuando tú investigas, tus resultados te van a decir eso. Pero cuando haces la discusión no vas a decir, y con esto hemos logrado la prevención del dengue en coma. No estás autorizado a decir eso, porque no lo has investigado. ¿O sí? No está. A eso me refiero. Si tú ves ese título, eso lo tienes que trasladar. Que un título de una investigación, de un trabajo, cualquiera, cuando lean una revista médica o no médica, o de enfermería, lo que sea, o ven el título de un trabajo o de una investigación y dicen, ajá, lo que este señor o este investigador o este grupo lo que está buscando es esto. El título te tiene que decir qué es lo que está haciendo, lo que ha hecho el investigador. ¿Cuál es el límite de eso? Y el límite no es prevenir el dengue. Eso no es su objetivo. Quizás con el tiempo lo va a lograr, pero eso no lo va a demostrar con ese trabajo. Lo más que va a demostrar ahí es que los niños saben un poco más de la enfermedad y que la mamá o el papá han asimilado todo lo que el niñito le ha dicho, y entonces pues no. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que ahí debería ser. En realidad, en el título, lo que le falta, yo habría que ver cómo redactar. El título está bien hasta, o mejor dicho, lo que le falta es el entorno familiar, porque ese es un objetivo importante. Porque si yo solamente educo a los niños y no tiene ningún efecto en su familia, no me sirvió para nada lo que yo he hecho. Eso no va a disminuir ni un caso de dengue, con toda seguridad. Porque el que define las cosas en la casa no son los niños, son los papás. Si tienen clorero con agua, si tienen lo que sea, lo que sabemos de la epidemiología de esta enfermedad y del mosquito. A eso me refiero, ¿no? O sea, mi objetivo es este y hasta acá nomás puedo llegar. Si yo le pongo un título que va más allá, yo leo eso y digo, uy, caray, qué bien, a ver cómo ha prevenido el dengue. Y me encuentro con que no ha prevenido nada. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ese es el punto, ¿no? Este título
no está mal, se le puede redactar mejor, pero si un objetivo era el entorno familiar, eso tiene que aparecer en el título. ¿No es cierto? Porque eso es finalmente para mí, digamos, como investigador, eso es más importante todavía que la primera parte. Porque si lo que lo aprenden los niños no lo transmiten al entorno familiar, fracasó tu módulo educativo. Fracasó. Porque no vas a hacer ningún efecto sobre el niño. Profesor, ahí está indicando el entorno familiar. Eso le falta, o sea, y además dice, como estrategia de lucha, no, Como una parte. como una estrategia de lucha. Es una parte, o sea, cuando hablamos de estrategia significa, en primer lugar, significa futuro. No hay una estrategia para atrás, todas las estrategias son para adelante. Entonces, cuando yo digo una estrategia, lo que hago es planificar qué es lo que voy a hacer al futuro. Y eso lo traslado a planes operativos. ¿No es cierto? Así funciona yo me hago un plan estratégico con todas las variables y todo, etcétera, y de ahí saco yo un plan operativo y digo, este año yo voy a cumplir esta parte de mi estrategia. Porque la estrategia no es una cosa que te lo vas a resolver de un día para otro. Por eso los planes estratégicos se hacen mínimo para 3 años. No para 1 año, sino para 3, para 5, para 10. Pero no vas a hacer un plan estratégico para este año. Ese es un plan operativo. El estratégico sale en operativo, que es el que va a tratar de poner las metas y las formas como voy a resolver lo que me dice mi plan estratégico que tengo que hacer para enfrentar este problema. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, tengan cuidado con el título de sus tesis, no sean tan ambiciosos, no vayan más allá de lo que van a buscar en la investigación. Si no van a demostrar prevención, no lo pongan. Porque, o sea, primero porque no es verdad, y segundo, porque cuando vas con eso y a la hora que vas a tu sección de discusión, ¿cómo hago para decir que prevenido tengo? ¿Qué dato tengo? No tienes nada. O sí tienes. No tienes. Muy bien, ok. Pero así se aprende, pues. Este es el valor de este tipo de enseñanza. Que discutimos sobre tesis reales, no sobre cosas teóricas, sino sobre tesis reales. Y nos damos cuenta, ¿no?, cuando discutimos así en grupo, detalles que cuando uno está solo a veces se le escapa. ¿No? Ok. ¿Qué más tienen? Pasamos Y la parte del marco, ¿eso es todo lo que han hecho el marco teórico? No, sí. La base teórica. Ya. En la base teórica tenemos que el trabajo original nos hace un enfoque sobre la epidemiología del dengue, su reservorio, el modo de transmisión, el periodo de incubación, las estrategias de control, la comunicación y la participación comunitaria. Vemos que nosotros hemos sugerido un esquema que debe ser con un índice ordenado, considerando las variables dengue, conocimientos, actitudes y prácticas. En el dengue, considerar la definición, la etiología, la epidemiología, los mecanismos de transmisión, la vigilancia epidemiológica, las medidas de prevención, y en la siguiente variable de conocimientos, actitudes y prácticas, la construcción del conocimiento, comunicación social y participación comunitaria, la teoría del constructivista, modelo educativo y la elaboración del módulo educativo en sí. Perfecto. Una pregunta. ¿Han leído ustedes? Estamos en San Marcos, por lo tanto tenemos que seguir las normas, aunque no nos gusten, tenemos que seguir las normas que trae San Marcos. ¿Qué dice San Marcos en el marco teórico? ¿Cuáles son las cosas que debe ponerse en el marco teórico? Lo dice la norma del año 2010, que está vigente ahora. En la primera clase, no sé si lo he dicho, no sé si, pero eso lo tienen que haber dicho ustedes. A ustedes les han mandado toda la información cuando empezaron en la maestría. El APA, en la norma, todo. Ahí tú tienes que seguir ese esquema. Tu esquema científicamente es correcto, pero no está de acuerdo a la norma. ¿Te das cuenta? Entonces la norma te dice que tienes que ver primero bases teóricas, ¿no es cierto?, antecedentes,
Y luego el glosario, si es que es necesario un glosario de términos, sobre todo si es una cosa nueva, rara, que no se conocen mucho los términos, entonces pone un glosario para que la gente sepa. Hay muchas palabras, ustedes saben que en la salud, ciencia de la salud, cada día aparecen miles de palabras nuevas y uno ni sabe. Yo ando con mi diccionario al lado, porque a veces leo una cosa, un término y digo, no sé qué significa esto. Porque se inventan todos los días palabras nuevas de todas las cosas que van apareciendo. Sobre todo con la tecnología que hay ahora, es una cosa tremenda. Okay, entonces ese es el esquema que hay que seguir, ¿no? Pero tenemos que entender qué cosa es. A ver, ¿no les he oído una clase chiquita de base de marco teórico? Sí, claro que les he dado. Ese es más o menos el esquema, pues. Ese es el esquema que hay que seguir. O sea, a ver, cuando tú dices bases teóricas, voy a volver al principio. Disculpen que repita esto, porque es necesario que nos metamos en nuestro chip investigador estos conceptos que son, digamos, eternos. Vamos a estar en el siglo 35 y va a seguir igualito esta cosa. La ciencia es tan amplia que es imposible que alguien haga una investigación de la ciencia. Entonces, ¿cómo se construye? La ciencia, en primer lugar, es lo más dinámico y cambiable posible. Lo que era una verdad absoluta hace 30 años o 50 años en determinado campo del saber humano, ahora ya no es una verdad, porque se han ido descubriendo nuevas cosas en el mismo cuerpo humano. Hasta cuando yo estudié medicina, ni por acá se nos ocurría que podía haber una bacteria que padecía úlcera. El profesor te lo decía con autoridad y le decía, si no hay ácido no hay úlcera. El bandido es el banquillo de los acusados del ácido clorhídrico. Eso es verdad. ¿Y cuándo lo hemos descubierto? En 1983, cuando se descubrió al Helicobacter. Lo que le quiero decir es que la ciencia es un concepto que se va evolucionando, va modificando, hasta que llega un momento en que tiene, por ejemplo, supongamos que un concepto de este concepto tiene este tamaño, ¿de acuerdo? Muy bien, puede hacerlo así gráficamente. Entonces los científicos van descubriendo un pedacito acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Cuando ya completaron aparentemente todos los pedacitos de ese pedazo de la ciencia, ¿qué hace la ciencia? Genera una teoría. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se han demorado para demostrar que la Aedes aegypti era el transmisor de esta enfermedad? No lo descubrieron de un día para otro. ¿Acaso no se acuerdan cuando antes decían que las enfermedades de la época de Hipócrates eran de los baos que salían del agua? Era una especulación. Hasta que poco a poco se descubrieron las bacterias, descubrieron los virus y empezamos a conocer un poco más las enfermedades, ¿sí o no? Y ahí se crean las teorías, pues. Entonces, la teoría es el producto de la investigación científica. El final de la investigación científica es la creación de una teoría científica. Entonces, cuando a ti te dicen bases teóricas, lo que tú tienes que ver es, por ejemplo, algunos aspectos que están mencionados ahí. En una base teórica de una enfermedad, como el dengue, ¿qué creen ustedes que es importante que yo deba saber? Como enfermedad global. La epidemiología y los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se transmite y quién lo transmite? Entonces, teóricamente, decimos, si no hay Aedes aegypti, no hay dengue. Entonces, esa es una verdad absoluta, ¿o no? Entonces, tengo dos formas de luchar contra el dengue, teóricamente. O desaparezco los mosquitos, lo cual es bastante improbable, o genero una vacuna que me proteja contra el mosquito que me pica. ¿No? Son las dos opciones que tiene la ciencia médica para luchar contra esa enfermedad. O desaparezco el mosquito o creo una vacuna. Creo una vacuna, me picará el mosquito, me fastidiará, pero no me va a producir dengue. ¿De acuerdo? Entonces, la base teórica tiene que
conceptualizar esos conceptos. ¿Qué cosa es? Esta es una enfermedad transmitida por insectos. Entonces, este insecto tiene estas características. Porque lo importante no solamente es saber qué es el Aedes, cuáles son las malas costumbres de eso. Es farandulero, es doméstico, es buena gente, o sea, se acuesta temprano, diciéndolo así un poco en broma. Pero tienes que saber todas las costumbres del transmisor, porque ahí lo vas a atacar y puedes luchar contra él. ¿Se dan cuenta? Por eso se llegó a saber que ese mosquito es un mosquito casero, doméstico. Y entonces, ¿quién adquiere la importancia en la lucha desde el punto de vista de la prevención? El entorno familiar. Porque ahí van a estar los nidos donde se va a reproducir el mosquito, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces eso, y luego de esa conceptualización del mosquito, del virus, etcétera, tienes los antecedentes. O sea, ¿qué hay anteriormente en la ciencia médica nacional, regional, internacional sobre digamos, módulos educativos como estrategia de prevención, como una parte de la estrategia de prevención? Entonces ves aquí, allá hay varios estudios que han hecho acá en Honduras, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en no sé qué y no sé cuánto, donde hay esta enfermedad. Ustedes sabían que en el año 1990, en la década del 90, no me acuerdo exactamente, que en el departamento de San Martín de Perú hubo una epidemia de dengue, pero brava, decenas de miles de casos, ¿no? Y en Brasil, miles de miles. Entonces, pues, toda esa información, porque esos países no se han quedado con los brazos cruzados. Si no hay una vacuna, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál es tu alternativa? Educar para cambiar hábitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el arma más poderosa. Si tienes una vacuna, ya eso es importante, pero no tan importante como es ahora, ¿no? Que no hay una, bueno, ahora ya hay una vacuna, pero creo que todavía no se aplica. Entonces, así deberían pensar ustedes cuando hacen sus tesis, hacerse esas preguntas, esas reflexiones, o sea, ¿cómo conceptúo este problema como problema desde el punto de vista teórico? Y luego veo cómo esa teoría se ha aplicado en diferentes países, de manera que yo trato de buscar una cierta coherencia en los diferentes hallazgos que ha habido de estrategias parecidas a la que yo quiero investigar. ¿Por qué? Porque por lo menos el 50% de la bibliografía que ustedes introduzcan en el marco teórico lo van a utilizar en la discusión. No se olviden nunca de eso. Por lo menos el 50%. Entonces, todo lo que ponen en el marco teórico como referencia bibliográfica va a ser el sustento teórico referencial cuando tú discutas tus resultados. Entonces, eso es importante saber que, y yo te pregunto, en este marco teórico, ¿hay suficiente bibliografía como para que después él pueda comparar, confrontar sus resultados con lo que se ha hecho internacionalmente? No, ¿no es cierto? Tiene una referencia de Honduras y no sé qué más. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el punto. Entonces tu investigación, aunque esté bien hecha, o sea, te deja con la sensación de que está rica la comida, pero no te ha llenado. Está rico, pero o sea, tus resultados no tienen la fuerza a compararse con otros. ¿Me entienden, no? Esas son las cosas que ustedes deben tener presentes cuando se hace un marco teórico. ¿Ok? Profesor, sí. Algo para no confundirme. Cuando hablamos ya de base teórica exclusivamente, es pura teoría. Los antecedentes van antes de la base teórica. No te entendí, perdón. Es que el marco teórico es una cosa y la base teórica es otra cosa. La base teórica es componente del marco teórico, lo que yo tengo entendido. El marco teórico es todo. Sí, claro. Y los antecedentes. Base teórica es una cosa, antecedentes es otra cosa. Son partes del marco teórico. Sí, pero primero van los antecedentes, pienso, ¿no? Es lo que nos han dicho en la teoría. No estoy tan, bueno,
un poco el orden, a mí no me gusta, o sea, te voy a ser sincero, yo no estoy muy de acuerdo con el orden que ha puesto la universidad. Porque te pone, por ejemplo, primero los objetivos y después la hipótesis. Eso no puede ser. Eso es imposible. O sea, el único que tiene la ropa interior encima del pantalón es Superman. Después todos lo tenemos adentro. Claro, no puedes poner eso, es ilógico. ¿De dónde salen los objetivos? De tu hipótesis. Si yo digo que en el caso de comas, digamos, el que genera la epidemia es el desconocimiento de la población. Yo tengo que demostrar eso. Mi hipótesis es el desconocimiento de la población. Yo tengo que demostrar que hay un desconocimiento de la población. ¿Y cómo lo demuestro? Por un módulo educativo. No es al revés, ¿no? Yo digo, voy a hacer un módulo educativo y después hago mi hipótesis. No te pases, pero o sea. Por eso, ¿no? Entonces, eso que dice él es una forma, ¿no? Pero si tú lo ves con lógica, el antecedente no puede ser antes de la base teórica, en términos estrictamente metodológicos. ¿Por qué? Porque el antecedente son lo que se ha hecho en ese campo sobre la base de lo que se sabe teóricamente del problema. Y así lo hago yo, porque he escrito mi marco teórico, eso yo lo he hecho así. Y no he sido objetado, porque eso es lo lógico. Yo hago una definición, o sea, veo la parte conceptual y luego veo los antecedentes que le dan razón a la parte conceptual. No es al revés. No pongo los antecedentes, todos los trabajos que se han hecho y después digo, esa es la base teórica. De verdad que eso no me parece a mí que está bien. Esa es mi opinión. Pero en la norma es como tú dices. Yo no sé que es como tú dices. Pero, ¿quién ha hecho la norma? No lo ha hecho Jesucristo, pero ¿no es cierto? Lo ha hecho otras personas que piensan de la manera. Y en investigación, solamente a Jesucristo le creo. A él no le discuto, pero a los otros no. Y en investigación, uno tiene su posición. ¿O no? En investigación es un campo donde nadie tiene la verdad absoluta. Porque no hay una verdad absoluta. Empezando por ahí. Ok, muy bien. Gracias, jóvenes. ¿Algo más? No. Ya. Mandar a su casa. ¿Cuál es la sugerencia del grupo? O sea, mejor dicho, a ver, la tarea de ustedes es esta. Analizan el marco teórico y le hacen, digamos, primero un análisis con unas 3 o 4 frases y dicen, este marco teórico no sigue, por decirle, un desarrollo coherente entre las bases teóricas y los antecedentes, o los antecedentes son muy pobres. Ese es el diagnóstico que hacen ustedes del marco teórico. Y la segunda parte, que es lo que yo califico más, digo, nosotros sugerimos que el marco teórico debería haber sido así. No te vas a copiar el marco teórico 20 páginas, pero sí me vas a decir cómo creen ustedes que debería haber sido ese marco. Ese es, digamos, es la pepa, ¿no es cierto?, de la solución. O sea, no les pido que escriban el marco teórico, pero analizan y dicen, no, pues, acá esto está medio vacío, o sea, no. O por ejemplo, el marco teórico es muy reducido, tiene muy poca referencia bibliográfica, y ese es un pecado. Porque a la hora que discutas tus resultados, ¿en qué te vas a apoyar? Doctor, precisamente eso es lo que habíamos estado revisando. Por eso es lo que tendríamos que dejarlo escrito y hay poca referencia. Muy bien, todo ¿qué más? Tenemos sugerencias sobre la hipótesis. La hipótesis original habla sobre la aplicación del módulo educativo, sobre el control del mosquito en la prevención del dengue, si este incrementará los conocimientos en escolares del primer año de secundaria en el distrito de Comas y tendrá un efecto en el entorno familiar. Nosotros sugerimos las siguientes hipótesis. La hipótesis 1, la aplicación del módulo educativo incrementará el nivel de conocimiento sobre el dengue, el vector y prevención de la enfermedad en escolares del primero de secundaria y su entorno familiar. La
hipótesis 2, la aplicación del módulo educativo mejorará la práctica de prevención del dengue en el entorno familiar de los escolares del primero de secundaria, del 2007. Te recuerdo que la hipótesis no es interrogativa, es afirmativa. Y me lo has dicho con un tono interrogativo. Tu hipótesis es la aplicación del módulo educativo previniendo el dengue que le han puesto ustedes, lo cual me parece bien, o sea, yo no voy a discutir eso. ¿Incrementará? No. Incrementa el... Si dices incrementará, estás dudando de tu hipótesis. Incrementa el nivel de conocimiento sobre el dengue, el vector. Yo no estoy seguro si debería ser y prevención de la enfermedad. En realidad, el dengue y el vector, y contribuye como un factor a la prevención de la enfermedad. Porque no son los únicos factores que van a entrar en la prevención, pues. Si tú le pones eso, parecería que es lo único que se va a hacer. Entonces esa es una actitud reduccionista, o sea, reduces a lo mínimo. Y de repente es más de lo que vas a encontrar, ¿no? En los alumnos de primera edad ya. Y la hipótesis 2 es la aplicación del modo educativo y preveniendo mejorará la práctica de prevención. Mejora la práctica. No. Mejora los hábitos de, o sea, a ver, ¿qué mejora? La aplicación del conocimiento. O sea, mejora los hábitos, digamos, los hábitos de lucha contra el mosquito, no contra el dengue, sino contra el mosquito. Tú no vas a pelear con el dengue, pero el mosquito sí lo vas a ver, pero el dengue no. Entonces no. O sea que eso también es otra cosa que en el entorno familiar. Hablar con propiedad, utilizar las palabras correctas para expresar tu idea. Vas a luchar mejorando los hábitos, digamos, los hábitos sanitarios o de prevención, hábitos preventivos contra el mosquito, no contra el virus. Porque lo que vas a hacer en tu casa para que no haya mosquitos, lo que vas a hacer en tu casa, mejor dicho, es para que no haya mosquitos. Si no hay mosquitos, mejor con rábano que haya virus. No te va a hacer nada, ¿no es cierto? Ok, bueno, esto sí nos hemos demorado un montón. Sí, pero cuando hablas de hipótesis no hablas de solamente una nula y una alterna, porque yo veo que la... Claro, o sea, en realidad... ¿Cómo sería la...? O sea, en realidad hay la hipótesis